¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la temporada número 2 del podcast de los VFX. Yo soy Mitch y este es el episodio número 4. Esta vez tuve oportunidad de platicar con el buen Charlie Turriaga. Charlie es VFX Supervisor con más de 25 años de experiencia en esta industria. Y para ponerlos en contexto, Charlie cofundó lo que es Olin Studios y ha tenido oportunidad de trabajar en diversos proyectos como We Can Be Heroes, Asura, Suicide Squad, House of Cards, Deadpool, Fury 7, Chappie, Gone Girl, X-Men Days of the Future Past, Her, Two Guns, After Dark, After Earth. Y esto es por mencionar parte de ellos, porque realmente la lista es bastante amplia. Esto ha permitido que Charlie se convierta en un ícono, un referente de esta industria. De esto Charlie nos platicó lo que implica ser un VFX Supervisor a detalle. También nos compartió su visión sobre las nuevas tecnologías. Él tuvo oportunidad de ser parte de The Fellowship, esta iniciativa que hizo la gente de Epic para pues a 50 personas alrededor del mundo las agarró y les dijo: les voy a enseñar mi herramienta, pero requerían gente experimentada o con cierta experiencia. Charlie tuvo oportunidad de ser parte y nos comparte lo que implicó ser, su visión sobre cómo ve esta tecnología. Y pues bueno, sobre esto y más Charlie nos comparte en el podcast. Sin más, esperamos les guste. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al podcast de los de VFX. Esta vez tenemos la oportunidad de platicar con el buen Charlie Turriaga. Primero que nada, Charlie, muchísimas gracias por hacerte este espacio, por este tiempo para platicar un poco de tus experiencias. ¿Cómo estás, Charlie? Todo bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Está bueno su proyecto y pues gusto platicar con la banda, ¿no? Y cotorrear un poquito de lo que ha pasado últimamente. Correcto. Vale, pues Charlie Turriaga, como algunos sabrán, y si no, pues se los ponemos en contexto, es VFX Supervisor. Charlie, ¿cómo defines lo que hace un VFX Supervisor? Sí, digo, es un tema, o es una posición de la cadena de producción o de la cadena de filmación de un proyecto visual, que puede tener varios sabores. En el que yo más me involucro es en supervisar desde el guión hasta la entrega final de un proyecto. Puede ser una película, un comercial o un episódico. Yo me enfoco prácticamente el 98% de mi trabajo en películas. Entonces, mi trabajo como supervisor es ayudar al director y a los productores a definir la metodología y la estructura visual de un proyecto, desde que lo tienen en páginas de guión hasta empezando con la preproducción, cómo se va a planear, cómo se van a conectar los diferentes departamentos, cómo se conecta diseño de producción, departamento de arte, fotografía, vestuario, maquillaje, cómo se planea todo eso, cómo se filma, supervisar la filmación, que es pues prácticamente armar el equipo que va a estar haciendo el trabajo de pues, captura de información, y al mismo tiempo estar trabajando con el director durante la filmación para cualquier pregunta o detalle que salga. Y en postproducción, pues los requerimientos que haya, si sea pues generar los assets que se van a ocupar, o generar el proceso de manipulación de la imagen, que puede ser desde simplemente la corrección de color hasta compuestos, todo eso. Supervisando también junto con el productor de efectos visuales costos, y al final la entrega. Muchas veces, bueno, prácticamente siempre me he involucrado en la corrección de color también. Entonces, una vez que está todo terminado, reviso las últimas partes de la corrección de color. Una vez que el director y el fotógrafo dieron el look, yo me encargo de asesorar la parte de finalización de color y entrega tanto en proyección como en los métodos digitales, ¿no? Entonces, en mi caso, yo superviso de principio a fin, o es como yo me he involucrado en los proyectos, pero a fin de cuentas puede ser muchos segmentos. Muchas veces los supervisores son supervisores en set, o supervisores en postproducción, o en diferentes partes del proceso, ¿no? Ok. Sí, pues básicamente, pues así que como lo mencionas, ¿no? Estás en todo el proceso. Y tal vez mi siguiente pregunta sea como, pues explique por sí misma, pero no sé si podías andar un poquito más.
¿Cuál sería la diferencia entre un VFX Supervisor, tal cual en un estudio, en set, y pues tal cual estar o tal cual estar en el estudio y estar en un set? ¿Dices estar en el estudio del cliente, del estudio de cine o en el estudio el vendor, el estudio de Ajá, efectos exacto. visuales? Ahora sí que donde se producen los VFX tal cual. O Ah, sea, ok. sí. ¿Y cuál es la diferencia entre un supervisor de un estudio a un supervisor de producción? Sí. O del lado de producción, sí. Normalmente como se llama es el supervisor del estudio, perdón, el supervisor de la producción o por el lado de la producción, así se le llama, y el Ujú, supervisor del estudio. Depende del tamaño del proyecto. Normalmente lo que sucede es cuando el proyecto es suficientemente grande, donde tienes que contratar múltiples proveedores, vendors, como se le llama, proveedores, múltiples casas de animación. Las producciones contratan un supervisor de efectos visuales para que supervise a todas las casas. Son 3, 4, 5 la cantidad de casas que contratas. ujú, Entonces, la principal diferencia es esa. La otra diferencia grande es que el supervisor de efectos de una producción no se involucra en lo granular de cómo se va a resolver el efecto del lado de la casa de postproducción, del estudio de efectos. En ese sentido, yo doy mis puntos de vista, de metodologías. Cuando estoy dando mi briefing de cómo se va a ejecutar un proyecto o cómo se va a cotizar un proyecto para ser ejecutado, ujú. quien hace la decisión final de cómo va a ser utilizada la tecnología y la metodología dentro del facility, dentro del estudio, es el supervisor del estudio. Entonces, prácticamente yo tengo que tener muy buen contacto con los supervisores para estar en sync de cómo vamos a resolverlo. Si es que lo platicamos desde el principio de la filmación o si yo contraté al estudio después de la filmación, nada más para estar en sync de cómo anticipo y cómo espero que va a ser solucionado el efecto o los Ujú. efectos. Y el supervisor del estudio es quien hace el día con día de estar checando el proyecto con sus artistas. Yo realmente digo, por ejemplo, un ejemplo, yo tengo normalmente un supervisor de estudio, a lo mejor tiene dailies todos los días con su equipo y yo Ujú. nada más tengo con el supervisor de efectos y con el supervisor de animación o el supervisor de comp, una o dos veces por semana, dependiendo del volumen. Entonces, es una Ya. manera de distribuir pues sí, el trabajo de supervisión con el equipo que está, pues que conoce a los artistas y que está físicamente en el estudio, ¿no? Claro. Entonces es como la diferencia. Y sí, yo trato, y normalmente esa es la idea, de que dejas trabajar al supervisor de efectos del estudio, y no te involucras tanto en su pipeline interno de cómo van a resolverlo. Aunque Ujú. aún así, obviamente recomiendas y hay feedback, todo el asunto, pero la idea es que ese supervisor sea quien lleva a cabo el proceso completo de cómo ejecutar el efecto una vez que yo le entrego el material para hacerlo, ¿no? Ok, ok, ok. Oye, Charlie, por ejemplo, digo, obviamente, en cuanto a tú estando en set, obviamente todos los días son diferentes porque obviamente vas de acuerdo a cómo dicte el break y todo eso, ¿no? Pero, ¿cómo no sé si lo puedas ejemplificar o cómo sería un día, el día de un supervisor? ¿Cómo sería tu día a día? En el set. Exacto. Pues sí, normalmente es, como dices, varía. Yo Ujú, tengo un método de poder estructurar qué es lo que vamos a necesitar por adelantado, porque como dices, casi todos los días, o no todos los días, pero a lo mejor cada 2 o 3 días o cada semana o cada que cambiamos secuencias de ujú, filmación, va a haber diferentes necesidades. Entonces, la tarea principal que yo tengo que hacer en preproducción durante las 4 o 6 semanas o lo que haya de preproducción sí. es precisamente identificar las múltiples metodologías que va a haber para filmar el proyecto y tratar de diluirlas de la manera más sencilla para que tenga 3, 4, 5, 8 metodologías perfectamente definidas para que todo el mundo esté enterado que hay que hacer. Por ejemplo, si tengo un personaje 3D, un personaje CG, pues saber cuál es la mejor metodología que el director prefiere para poder hacer que ese personaje esté integrado. Si va a ser con
previsualización y después tener esa previsualización en el set para que la pueda estar viendo junto con el fotógrafo, o si va a ser con props que van a estar actuando, o si va a ser con un puppeteer, o si va a ser con un performance de un personaje. O sea, esa metodología se va diseñando mucho antes de la filmación. Lo mismo si es tan sencillo como un compuesto de carro, ¿no? ¿Cómo lo vamos a filmar? ¿Cómo lo vamos a iluminar? Y entonces, una vez que están definidas esas metodologías, yo tengo que definir cuál es el tamaño de mi equipo, dependiendo de cuántas unidades de filmación hay, etcétera. Digo, en la película en Azura hace 3, 4 años teníamos hasta 4 unidades de filmación al mismo tiempo. Teníamos primera unidad, segunda unidad, Action Unit y Splinter Unit, y a veces todas filmando al mismo tiempo. Entonces tienes que coordinar cómo vas a armar y dividir el equipo para que estén, para que ahora sí que todos los clientes internos de la película tengan lo que necesitan. Y de nuevo ahí se vuelve entender cuáles son las necesidades de cada uno. Yo normalmente, personalmente, estoy con el director en la unidad que él esté, a menos de que yo esté dirigiendo alguna de las unidades, pero normalmente estoy trabajando con lo que ellos estén haciendo. Y tengo que asegurarme que en las otras unidades se lleve a cabo lo que se necesita. Entonces pueden ser desde cosas muy sencillas, puede ser desde pues asegurarte que haya captura de HDR y que haya LiDAR en todos. Entonces, si tenemos nada más un solo equipo de LiDAR, de captura del set, pues coordinar. Entonces, yo normalmente en el día con día, con mis coordinadores, estoy checando, ok, ¿qué está pasando en el set? Normalmente trato de tener, si hay más de un set corriendo, trato de tener un iPad con todo lo que está pasando en los otros lados. Y lo que está sucediendo es viendo lo que está pasando y tratando de dar, ojalá, o normalmente intento de que todo esté tan bien planeado que todo el mundo sabe qué hay que hacer. Si es un coche andando y hay que sacar un LiDAR después, y hay que sacar HDR, todo está prácticamente con los coordinadores y con los data wranglers funcionando. Entonces, prácticamente funciona un poquito como maquinita. Lo único que yo realmente hago, aparte de estar monitoreando que todo eso esté fluyendo bien, es contestar preguntas del director, del DP, del director de fotografía o incluso de los actores, cosas que pasen en el set. Oye, aquí qué va a pasar, aquí cómo va a funcionar, aquí. Eso es una parte, creo que fundamental de mi trabajo, tratar de dar las herramientas para que quien se tiene que imaginar lo que va a suceder al final se lo puede imaginar de la mejor manera. Entonces, en eso ayuda mucho, aparte de estar supervisando pues esta parte más mecánica que hay que hacer, es tratar de dar retroalimentación de lo que va a suceder en el set. Y la otra que pasa un poco, y ha pasado últimamente, cuando he estado ocupando witness cameras, que son múltiples cámaras para capturar acciones por N razones por las que las necesito. Muchas veces yo trato de hacer que no sean intrusivas, de que no molesten o al DP o a los actores. Entonces, muchas veces, mientras están haciendo el setup de las cámaras principales, muchas veces yo estoy con mi equipo de coordinadores viendo dónde se ponen y dónde se arman para que sean lo menos intrusivas posibles, pero al mismo tiempo que funcionen bien. Entonces, eso es algo que puedo decir que me ha quitado un poco del tiempo porque es una parte que todavía no encuentro una mecánica donde directo los coordinadores o los data wranglers puedan ellos decidir cuál es la mejor manera sin estar directamente en el video assist, al lado del director o del script supervisor, porque una de las ventajas que tienes de estar al lado del director o del script supervisor es que realmente sabes qué va a pasar antes que todos. Entonces, conforme se va filmando durante el día, sabes que ya está muy cerca, que la toma está casi por terminar, que ya van a moverse al siguiente set. Entonces, yo puedo estar dando por el radio, ¿saben qué? Vamos a empezar a guardar los WinScan, muévanse para allá. Entonces, ese tipo de coordinación un poquito más de alto nivel, donde yo puedo tener un poquito más de visibilidad que el resto del equipo, es la tercera cosa que hago, ¿no? Y que muchas veces involucra este equipo extra, que puede ser los WinScans o puede ser pues lo mismo, los LiDARs. Hay veces que ya digo, ¿sabes qué? Ya manden el LiDAR para acá, si estaba en otro lado, ya denle el llamado, con los ADs para cuando hay que escanear actores, si tenemos 1 o 2 semanas donde los actores van a estar haciendo fotogrametría, pues también es como esa parte de coordinación mucho más cercana a la parte de arriba de la pirámide, donde yo gasto la mayor parte de mi día. Al final del día, normalmente
de nuevo, normalmente sí, ya está todo bastante planeado, solo recibimos el llamado para entender qué es lo que se va a filmar mañana. Ujú. Y habrá pequeños ajustes en nuestras metodologías. Normalmente mi coordinador de producción y mis coordinadores pues me harán las últimas preguntas de, oye, mañana, ¿qué necesitamos? ¿Qué cámaras, qué lentes vamos a estar ocupando a lo mejor en las witness cams? ¿O cómo vamos a hacer cualquier último detalle, ajuste? Ujú. Y checamos que todo esté bien. Los coordinadores y los data wranglers se quedan haciendo toda la parte de backup y todo eso del material que se capturó. Y yo realmente nada más, se vuelve un poco nada más de contestar preguntas para estar listos para el siguiente día, ¿no? Eso es lo que pasa como en el rap de esa noche de producción. Ok. Oye, Charlie, por ejemplo, ahora que platica, bueno, obviamente tu misión es estar al lado de dirección, obviamente para cualquier cosa que pueda salir de esta cuestión que ya está como previamente planeada. Pero supongo que hay momentos en los cuales, pues sí, entra esta parte que es lo que no está planeado, ¿no? Que igual por más que lo trabajes, que obviamente, pues sí, ya se hizo mucho trabajo de mesa, pero supongo que hay momentos de repente donde no puedes como controlar todo lo que está pasando, ¿no? No sé si has tenido como alguna situación así donde, pues obviamente ya sea el estrés del tiempo, porque tienes que cubrir como con ese calendario, con ese break, este, ¿cómo sería tu forma o tu manera de acercarte, no sé, a dirección en esos momentos? ¿O cómo sería tu intervención en esos puntos? Sí, normalmente ya viene, o sea, cuando hay alguna contingencia, alguna cosa que pasa, pueden Ujú. ser cosas muy sencillas como, por ejemplo, el actor no se siente cómodo con el arnés, Ujú. o hay una serie de setups de cámara que no estaban planeados, pero que el director quiere. En general, muchas de las contingencias o de los posibles desvíos están, no que los pueda prever, pero Ujú. hay muchas cosas que ya tengo planeadas desde el principio. Entonces, muchas veces desde que estoy haciendo la estructura del breakdown del guión, parte de mi trabajo es qué puede pasar que esté mal. Bueno, pues a lo mejor Ujú. los arneses no funcionan, todas esas cosas trato de poner del lado de presupuesto una contingencia Ya. para saber qué tanto va a afectar eso el presupuesto. Ujú. Entonces siempre tengo, si voy a tener una secuencia de coches andando con blue screen, etcétera, pues a lo mejor desde que hago mi breakdown ya hago un 20-30% de eventualidad que le pongo un cierto número, ¿no? Ujú. Entonces todas esas eventualidades yo las llevo, obviamente yo las conozco, las sé y mi productor de efectos visuales las sabe. Entonces, cuando hay una eventualidad en el set donde yo tengo que tomar la decisión, muchas veces o el director me pregunta directo, oye, ¿podemos hacer esto o no? Ujú. ¿Cómo lo ves? Allí es una de las partes fundamentales donde yo tengo que tomar la decisión y la decisión es planeada en qué tan realista es hacer eso que se está pidiendo Ujú. o modificarlo, qué tan realista es en nuestro presupuesto. Entonces, en ese momento, pues digo, normalmente mi productor de efectos está ahí. Entonces, yo checo, oye, ¿cuál es nuestro allowance en esta secuencia? ¿Cuánto llevamos? Es parte del trabajo del productor de efectos. Ellos tienen que Sí. llevar un breakdown día con día de qué tanto nos hemos desviado del número de shots, etcétera. Entonces, ahí vamos alineando. Y entonces Ujú. yo rápidamente hago todo selección de eventualidades y digo, sí, vámonos, adelante, hagámoslo, o no podemos porque va a estar, nos vamos a salir de presupuestos, pero normalmente lo que yo hago es, vamos a filmarlo, vamos a hacerlo como se necesita, pero necesito avisarles que eso es una contingencia y eso es algo que está fuera del presupuesto. Muchas veces en proyectos grandes no es algo, o sea, es algo que definitivamente hay que filmarlo si estamos ahí. No Ya. necesariamente que lo vamos a ocupar, pero Ujú. si hay que filmarlo, la idea es que pues exista porque nunca sabes si lo vas a necesitar ocupar o no, ¿no? Ujú. Entonces nada más es saber de qué tamaño va a ser el golpe. Entonces eso Sí. es algo que de nuevo, en base a la preparación, yo ya sé cuáles son mis rangos de contingencia y que yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí, tenemos tantos dólares, tanto dinero para poder cubrir y cubrir esto. Y lo he tenido, obviamente pasa mucho. O sea, Ujú. la película anterior de repente
el director pidió tener personajes digitales en una secuencia que nunca estuvieron planeadas. Ajá. Entonces, definitivamente fue la idea de decir, ¿sabes qué? Hagámoslo, no pasa nada, Ujú, pero sí fueron una hora y media de hablar desde el estudio, o sea, el cliente, el estudio, a mi cliente, ujú, hablar con los ejecutivos de allá, checar todo eso, hacer un número mental de cuánto costaría hacerlo, incluso si no estaba planeado. ujú. Este, eh, de nuevo, sé más o menos los números porque también no es de que de repente estás haciendo una película espacial y aparece un dinosaurio de la nada. O sea, son cosas que normalmente a menos de que te salga de control, no van a ser cosas que no tengan relación con la película. O sea, no va a haber un Claro, dinosaurio en una película. O sea, entonces sí, normalmente son cosas que nada más son pequeños ajustes. ya. Si son cosas que se salen de control, muchas veces tú tienes que avisarle al estudio, de nuevo al estudio. Cuando hablo de estudio es el cliente, Sí, sí, el estudio. Hay que avisarles bueno, hay un requerimiento y normalmente el creativo del lado del estudio tiene que hablar con el director y preguntar si es realmente necesario. ujú, Pero normalmente la respuesta de nuestro cliente es fílmenlo y si a menos de que filmarlo va a tener otras consecuencias durante el día de producción, que a lo mejor se nos va a acabar el día para filmar otras cosas, vayan, fílmenlo y vemos si en editorial cuando lo cortemos es necesario y ya nos peleamos con eso. Pero sí, en general es tomar las decisiones basadas en la información que tienes alrededor con preproducción, ¿no? Y si es algo completamente nuevo, definitivamente tienes que ir con los jefes y ujú. decir, oye, pues voy a tomar la decisión de seguir adelante, pero esto está muy lejos de lo que estaba planeado y listo, ¿no? Así más o menos como resuelves el problema en el set. Ok, Charlie. Oye, Charlie, y nunca digo, pues obviamente, o sea, sabemos que, bueno, ahora por todo lo que nos platicas, todo trae una. Pues al final de cuentas todo es dinero, ¿no? Uh -huh. Quieren esto, pues tiene esta consecuencia, ¿no? O sea, todo tiene, o sea, no es de, pues lo voy a hacer porque lo quiero hacer, ¿no? Tiene que pasar con muchas etapas. Pero nunca te has encontrado en una situación en la cual, hayas tenido como, digo, no sé, ya sea de alguna situación como más como del pasado o algo así, donde hayas dicho, chin, pues no sé, algo no se terminó como de planear lo suficiente y hubo ahí que tomar como ciertas decisiones, que no, pues obviamente hay que tomar decisiones porque ya estás ahí, ¿no? Está toda la situación, ya está listo para hacerse, alguna situación así que hayas tenido que pasar Sí, digo, por algo así. normalmente trato o sea, cuando me ha pasado eso, y muchas veces pasa en una Ujú, misma producción, es cuando no pude estar tan en contacto con los diferentes departamentos. Porque ya, normalmente en una película seria, la preproducción, de hecho, la producción es de las partes más pequeñas del proyecto. La ok. preproducción es mucho más grande y la postproducción es mucho más grande. La preproducción es Ujú, fundamental para arreglar todo esto. Los problemas que he tenido graves, ujú, digo, graves entre comillas, porque son bastante solucionables, es ya, con diseño de producción, diseño de vestuario y maquillaje. Son de las cosas que realmente no puedes ver tan adelantado, o sea, no puedes prever tanto. O ujú, sea, puedes visualizar bien cómo o sea, sabes cuánto vas a construir un set, pero ver el acabado fino de la calidad del set, eso lo vas a ver hasta 2 o 3 días antes de que filmes. Entonces ahí, incluso ahí, hay una o sea, hay 2 o 3 días porque vas al set y cuando estás haciendo el scouting técnico del set, que lo acaban de construir, entonces estás a 3 días de filmar y entonces lo vamos a visitar todos, el fotógrafo, el director de arte, el director, el diseñador de producción. Entonces empezamos a discutir, de repente dices, esto no se ve bien, esto ujú, necesita... Entonces ahí empieza la decisión y todo el trabajo de nuevo. No tiene que ser durante la filmación, sucede ujú. también durante la fase de preproducción, o esto es durante la producción, pero entre medio, o sea, estamos filmando y nos vamos a cambiar de set la siguiente semana, entonces hacemos el scouting al nuevo set, y hay veces que no puedes cambiarlo, entonces ahí es de nuevo lo mismo. Checas cuánto es lo que hay que invertirle, o sea, de repente les dices, ¿sabes qué? Es que aunque se vea bonito como lo vemos, yo sé por mi experiencia que esto no va a funcionar. Y entonces haces los ajustes, hablas con tu productor de efectos, hablas con el productor de la película, normalmente pones tu panorama en el estudio y dices, ¿sabes qué? Aquí es una contingencia que no tenía.
Es delicado porque normalmente pues no quieres poner bajo el spotlight al diseñador de producción, al director de arte Ujú. o al vestuarista, si es que el vestuario no era como lo teníamos planeado. O ya durante la producción era un actor o una estrella que no pudimos hacerle prueba de cámara primero o llegó y el maquillaje simplemente pues lo vimos durante el día y no funcionó. Entonces, eso normalmente ya estaría planeado, Ya. pero y las cosas drásticas, digo de nuevo, si hay a lo mejor que le salió una imperfección en la cara o que el pelo, o sea, todas esas cosas, de nuevo, normalmente ya la experiencia ya te deja decidir qué es lo que puede pasar. Pero aún así, pues esa es la estrategia, o sea, es tomar la decisión, saber cuánto tienes de allowance. El allowance para las contingencias es tan importante como el presupuesto general de la película. O sea, dependiendo, y allí es una de las cosas, cuando trabajas con un director nuevo, con una producción nueva, Ujú. tienes que saber, y muchas veces hablas con los equipos anteriores que trabajaron con ellos. Esa es una de las razones por las que normalmente yo no trabajo con directores de primera vez, normalmente trabajo con directores ya que han trabajado mucho, porque es mucho más fácil para mí hacer un research Ya. de su equipo, de la gente con la que he trabajado, y entonces sabes, de nuevo, a mí me miden, y a mi productor de efectos visuales te miden en qué tan certero es tu tino, qué tanto vas a acercarte en lo que prometiste visualmente y en lo que Ujú. prometiste económicamente. Entonces, yo soy tan responsable de los problemas que hay en el set como mi falta de planeación, la verdad, o mi falta de discusión. Ya, ya, Entonces, ya. de nuevo, tratas de hacer de que sean que impacten lo menos posible, dándole las respuestas al director y al resto del equipo creativo. Pero cuando hay banderas rojas y tienes que dejar claro por qué no lo preví y por qué Ujú. salió de la nada. Y de nuevo, pueden ser errores, pueden ser decisiones, o sea, puede haber como muchos patrones o sabores de por qué hay una cosa que pasó, pero tratas y eso yo creo que es lo que hace la diferencia, tratas de que la mayoría, de que ya sepas que era posible que pasara, ¿no? Claro. Y lo platicaste en algún momento con todo el mundo que estaba involucrado en el proyecto, y dices, oye, esto puede ser que pase, o sea, hay una muy buena posibilidad y ojalá y no pase. Y eso pasa también cuando estás mucho con efectos especiales o cuando Ujú. estás con stunts. Con stunts pasa mucho, o sea, muchas veces estás trabajando con el stunt y el stunt se lastima y nada más puede hacer una toma. Y eso tiene que estar planeado. O sea, eso Sí. lo tienes que tener planeado y lo tienes que tener platicado con el asistente de dirección, tienes que evaluar si se esperan a recuperar el filman. Entonces, toda esa parte es la parte que durante la preproducción y durante la filmación estás constantemente reajustando, ¿no? Y Ujú. reevaluando. Pero ojalá y sean cosas o que ya anteriormente tuviste un problema así y dijiste, ¿sabes qué? No pasa nada. O son cosas que en algún momento oliste que podían suceder y lo platicaste ya y lo pusiste como parte de, oye, esto es lo que puede suceder, como lo decimos, on the day, en el día, Ujú. esto es lo que puede pasar. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar, no? Ok. Y es más o menos como lo tratamos de atacar. Ok, ok, sí. Está súper, súper interesante esa parte porque sí, pues ahora tienes que estar 4 pasos adelante, ¿no? Para prever toda esa parte. Y obviamente esto te lo da, pues, la experiencia, ¿no? O sea, el Sí, estar, porque pues obviamente suceden cosas tan particulares que obviamente te vas llenando de conocimiento para aplicar para cuando se ofrezca otra vez la situación o haces la mejora de esa misma situación, ¿no? Pero, ¿qué sucede con... eh, cuéntame un poquito, Charlie, tú estuviste mucho tiempo como en estudio, me refiero a tal cual en la parte VFX, y después te pasaste como a set, o siempre estuviste como jugando de los dos lados. sí, cuando estuve en Olin siempre estaba también, o sea, había proyectos que involucré en el set, pero casi siempre en los proyectos que nos involucrábamos en Olin, si eran proyectos, por ejemplo, filmados en México o proyectos en algunos otros lados, pues sí, normalmente eso me dio la estructura para entender cómo puedes cotizar desde guión hasta la entrega final. Una de las cosas que aprendí muy bien en Olin es toda la parte de entrega y cómo funciona pues, toda la parte de DI, Ujú. de proceso de la imagen, etcétera. Y sí, o sea, siempre he tratado cuando es posible
ver cómo funciona el proceso de trasladar o transponer toda la parte de planeación a la filmación. Y de nuevo, esa es la parte, creo que de las más importantes del departamento de efectos. Es como, y creo que todos los departamentos, o sea, cómo desde la planeación lo puedes ejecutar y luego se acaba viendo bien. Y es lo que cualquier cliente, ya seas un supervisor de estudio, de un supervisor de la producción, un supervisor de un vendor, de un facility, es lo que tu cliente espera, que lo que prometes es lo que funciona, lo que sucede al final, ¿no? Entonces, cuando, digo, yo lo empiezo a hacer, lo he estado haciendo mucho tiempo, y sí, hace, ¿qué será? Como 5 o 6 años empecé a enfocarme mucho más en ver los procesos completos. Ahora, yo no separo, al menos en mi caso particular, yo no separo la parte de filmación del set con la preproducción y la postproducción. Casi no vendo mis servicios como únicamente como supervisor del set, por ejemplo. Sí, Te digo porque la verdad es la parte más jodida, y si no la tienes planeada, y si no puedes controlar también el outcome, la parte de postproducción, es una fase que es muy difícil, porque si tú no pudiste estar involucrado en el guión, y no pudiste estar y no vas a poder estar involucrado en la parte de post, es muy difícil que hagas bien tu trabajo en el set. O sea, es muy difícil que realmente puedas ejecutarlo correctamente. Entonces, prácticamente para mí y para la mayoría de los supervisores que trabajan en un facility, es un crecimiento muy natural, que si llevas un buen track record y los estudios te conocen y los cineastas te conocen y empiezas a tener un buen trabajo de, 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 de empezar a poco investigar, crear y ejecutar técnicas, ya sean sencillas o complicadas, donde lo presenta, desde donde lo vendiste hasta donde lo entregas, es prácticamente simple, funciona bien, y creas un proceso y una infraestructura que no es dolorosa, que ese es el otro punto que también los clientes buscan. Los mismos clientes, es lo que me pasa, o me ha pasado, los mismos clientes te empiezan a buscar. Prácticamente el mover de ser un supervisor de facility a un supervisor de producción tiene mucho que ver, es un crecimiento bastante natural, tiene mucho que ver con pues sí, qué tanto has trabajado con estas producciones, estos estudios, estos directores, que te van a pedir que en lugar de que estés 100% involucrado en un solo vendor, en un solo facility, que empieces a evaluar muchas veces proyectos que no van a trabajar en ese específico facility, o que van a tener múltiples vendors, múltiples proveedores que van a trabajar. Entonces es prácticamente un crecimiento natural. Y de nuevo, no tiene mucho que ver con el hecho de estar en set o no. Es más el hecho de que tengas la capacidad de controlar un proceso completo, ¿no? Y poder satisfacer a un estudio, a un cliente y a un director. Entonces eso es lo que mira, te preguntaba esto o andaba un poquito en esta parte porque, bueno, no sé qué opinas tú. Siento que a veces como que un poquito la personalidad de toda la banda o de mucha de la banda de la que está como en postproducción podría hacerse que a veces es un poquito medio, pues no introvertida, pero pues es una personalidad, siento, o lo que alcanzo a apreciar yo es diferente. Entonces, no todos, no todos, ¿no? No todos. Entonces siento que a veces el hacer como que esa transición, a veces hacia set, porque pues obviamente ahí tienes que hablar, tienes que dirigirte, no te debes de quedar callado, tienes que exponer tus ideas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ahí va como que mi cuestionamiento de, digo, si eso en algún punto había sido un problema para ti, digo, por lo que platicas, considero que no, pero a veces a algunos nos cuesta trabajo esa parte de decir las cosas porque a veces estás viendo algo o estás en el set, bueno, en esta parte donde yo estaba un poquito más que es en el set, y están sucediendo cosas que a veces cuando estás como iniciando o estás como en esa parte, por no decir algún comentario como en el momento correcto, por no darte como esa voz o esa confianza o esas dudas que a veces te entran, pues entra esta parte de chin, lo digo, no lo digo, esta es la parte como de los inicios o la inexperiencia, Claro. que a veces también pasa, ¿no? Pero a veces no es Sí. tan sencillo tener como
esa personalidad que te ayude también a sobrellevar eso, porque es como, es un todo, ¿no? Es toda la parte técnica, pero también tienes que tener toda la parte pues de la persona, ¿no? Para poder comunicarte, porque pues todo es muy, todo tiene que ser, pues con la persona que tiene que ser y llevarlo todo de buena manera, ¿no? Sí, a fin de cuentas, o sea, prácticamente todos los jefes de departamento en un set tienen que tener una personalidad, perdón, personalidad que se tiene que poder ajustar a la situación. Sí. Y sí, definitivamente o sea, el perfil a lo mejor de un artista que trabaja en un compuesto, Ujú. es difícil que sea la misma personalidad que se necesita para poder levantarte a las 5:30 de la mañana y estar trabajando en el set, ¿no? Correcto. Eh, entonces, sí es un proceso, digo, a mí, por ejemplo, me ayudó mucho, digo, no que sea un proceso tan padre, pero me ayudó mucho trabajar en comerciales porque Ujú. entiendes un poco esa parte, entiendes un poco Sí. cómo hay cómo en ese caso, en el caso específico de comerciales, la presentación es mucho más importante que el producto. Ya. Y eso es un poquito lo que pasa en el set. Ujú. Muchas veces es como lo dices más que si tienes razón o no. Es como lo Ok. planeas. Entonces, esa es una parte definitivamente fundamental, importante y nos ha pasado a todos. Y te puedo decir que quien la tiene más complicada en ese sentido es el director de fotografía. Y es justamente, y yo lo he platicado muchas veces con directores de fotografía, Ujú. porque a fin de cuentas, ese es el mejor ejemplo de cómo es complicado poder hacer que la parte técnica, la parte creativa funcione dentro del esquema completo, pero al mismo tiempo tienes que tener la autoridad y Ujú. la manera de tomar decisiones, porque luego te apachurran. A un Claro. director de fotografía le falta mucho y, no, y le pasa a todos los cabezas de departamentos de una producción. Entonces, en efecto, ejercitar ese método de comunicación es súper importante. No es fácil y sí tienes razón, de alguna manera naces con eso, naces con poder tener una manera de comunicar, pero a fin de cuentas cualquier persona a quien le reportan más de dos, tres personas, Ujú. tienes que tener eso, no puedes ser un autoritario, pero tampoco puedes ser un pan de Dios. Yo siempre les digo en mis producciones, Sí. esto no es una democracia, esto es un autoritarismo. Voy a escuchar todo lo que haya que escuchar, pero yo Ujú. tomo la última decisión y esa decisión es la que le voy a dar al director y él hace exactamente lo mismo con todas las cabezas de departamentos. Si es un buen director, va a escuchar todas las opciones y Ujú. al final va a tomar la decisión. Entonces, sí, en ese sentido pasa mucho de que pues sí, o sea, llega el asistente de dirección y te dice que no, y pues ahí es donde tú tienes que decirle, no, pues sí se hace porque se hace. Y esa es la parte donde, pues ahora sí que tienes que escoger tus batallas y Sí. tienes que entender exactamente cuándo es que tienes que llegar a eso. Y eso es mucho del proceso que tienes que ir puliendo si es un proyecto chiquito, pues en la preproducción, en lo que haya de días anteriores. Y si es un proyecto que tiene buenas semanas de preproducción, es justamente lo que tienes que ir aclarando. Ujú. ¿Cómo vas a ganarte la confianza y el respeto del resto del crew durante el proceso, ¿no? Y Sí. eso es algo fundamental para que el proyecto funcione en el set. Entonces, definitivamente, o sea, hay cosas hasta fuera de la parte de trabajo que sí, pues a lo mejor te tienes que ir a cenar y a tomar unas cervezas con el grip y con el gaffer, Ujú. porque van a ser las personas que van a estar trabajando contigo más de cerca en la parte de ayuda de Sí. física dentro del Claro. set. Pero por el otro lado, que entiendan qué eres, de dónde, o sea, más de que de dónde vienes, cuál es tu autoridad en el set. Ujú. Y eso es algo importantísimo pues es la parte difícil de ganarte y te lo digo, a mí, o sea, te cuesta trabajo todos los días y a niveles incluso más grandes como un DP, Ujú. como incluso actores, pues es una batalla diaria, o sea, es una batalla Claro. donde tú tienes que evaluar cuándo empujas y cuándo no empujas, y eso Ujú. es parte de por lo que te contratan o no. Qué tan flexible eres, pero provees resultados. Qué tan fuerte eres, pero no interrumpes el flujo del set.
Ujú. O sea, todo ese balance es justo lo que funciona. Y esa es la gran ventaja cuando trabajas más de una vez con un director. O de nuevo, cuando puedes trabajar con directores que ya, que ya toman los efectos visuales como parte de su proceso y no como una cosa nueva, que a mí es donde me gusta trabajar. O sea, cuando un director entiende que los efectos visuales, o un productor, que los efectos visuales son parte del mecanismo de la función completa y se le tiene que tener o el mismo respeto que el departamento de cámara o que el Sí, departamento de arte, es cuando funcionan mucho más las cosas. Y lo ves de nuevo con audio. Muchas veces el audio lo traen de puerquito y pues es sí. lo mismo, o sea, cada uno de Ujú. los procesos tiene que funcionar. Y muchas veces eso viene desde arriba, desde el productor y director, y si no existe es parte de lo que tienes que ir machacando durante la preproducción. Es parte de las cosas que yo cuando me entrevisto, cuando estoy viendo proyectos nuevos, ahorita que estoy entrevistándome con directores y productores, Ujú. muchas veces es lo donde veo cuál va a ser el respeto, cuál va a ser la intención, todo eso, porque pues, es gente con la que vas a estar trabajando meses. Ujú. Entonces, es como muy importante que te tengan el respeto y que tú les tengas el respeto adecuado. He dejado proyectos donde veo que el director pues no se siente seguro. O sea, Ya. y realmente me va a estar poniendo muchísima o sea, no saben cómo filmarlo. Entonces, de Ya. pronto, es una situación cómoda para mí porque yo podría liderar, pero por el Ujú. otro lado es algo donde estoy tomando una responsabilidad que no necesariamente es la que yo quiero a estas alturas. A Ujú. estas alturas yo también quiero aprender del proceso, no quiero nada más llegar y a decir cómo se filma. Entonces son todos esos factores los que involucran cómo en el día, durante el día de filmación, van a cambiar tu actitud. Y sí, pues me he gritado muchas veces con ADs, Ujú. pero la mayoría siempre acabo teniendo una muy buena y cordial manejo, más que nada porque entienden el proceso crítico de planeación que llevo, porque Ujú. se enteran que voy preparado y muchas veces a lo mejor ojalá voy más preparado que todos los demás. Entonces ahí es cuando se dan cuenta de que sé de qué estoy hablando y si digo esto no va así, muchas veces ni chisten. O sea, de repente Ujú. dicen, ok, no entendemos, pero va. Y muchas veces porque ya entendieron que mi trabajo de planeación ni siquiera lo tengo por qué explicar en el set. Si alguien tenía preguntas de por qué iba a llegar a esta decisión, es porque ya lo platicamos. Entonces es ese balance el que hay que tener para poder tener pues el respeto en el set que te debes. Lo mismo pasa con tu equipo. De nuevo, hay veces que tengo 15, 20 personas en el set y Ujú. es lo mismo, el mismo entrenamiento que tengo que darles, ¿no? O sea, ¿cómo hacen para que ellos mismos generen su propio respeto en el set? Claro. Desde entrar, desde cómo estás alrededor de actores, cómo trabajas con los grips y los gaffers, todo eso es una parte donde tiene que haber, antes que nada, respeto y cordialidad, y genera los fundamentos para poder tener el control que necesitas en el set y que no estés salga de control. Porque ahí es donde la riegas y ahí es donde la falta de experiencia te pega. Y aún así es difícil, obviamente, Ujú. pero al menos te da los fundamentos para poder trabajar adecuadamente, ¿no? Ok, ok. Oye, Charlie, y ahí, por ejemplo, ¿cómo le haces? O sea, hace ratito mencionas, diste un pequeño guiño de eso, de esta parte de, obviamente, pues todo es su trabajo en equipo y todo es comunicación, pero pues obviamente no puedes estar en todos lados, ¿no? Eres la cabeza que coordina pues a todos estos grupos de trabajo para tratar de darles tu visión de lo que se requiere. Obviamente ya tuviste una planeación, ¿no? Pero ¿cómo le haces esa parte para, o sea, porque obviamente hay cosas que suceden en el set que tú no estás ahí, ¿no? Y Ujú. se tienen que realizar porque pues obviamente es una toma de decisión que está pasando en ese momento. Igual te pueden consultar, pues no sé, por radio o algo así, pero pues para, así como tú tienes que tener la visión de director para saber qué es lo que quiere, pues obviamente ellos tienen que tener tu visión de lo que tú necesitas, ¿no? ¿Cómo haces Sí. para compartir esa visión a tus equipos de trabajo? ¿Al equipo de mi mismo departamento o de otros Sí, no, no, departamentos? de tu, o sea, De mi ahora sí mismo que departamento. de todos los elementos que tienes que levantar. Sí, o sea, el equipo que contrato para una producción es seleccionado a mano y seleccionado muy cuidadosamente. O sea, Ya. desde mi productor de efectos visuales, o sea,
yo tengo o sea, lo escojo específicamente para el proyecto, cada coordinador es escogido perfectamente, cada data wrangler, mi editor de efectos, todos y obviamente tiene que haber un balance entre lo mismo que estamos platicando, la actitud, la cordialidad, y la verdad es que no tengo muy buen track record en ese sentido, pero sí corro al menos al 20-30% de mi equipo normalmente cuando estamos trabajando. Y no porque hagan mal su trabajo, sino porque es este proceso de aprendizaje donde tenemos que entender cómo funciona. De nuevo, es un tema social el trabajo en el set y el trabajo en preproducción. Entonces, si me empiezo a dar cuenta que alguien no está o está teniendo más conflictos de los que debe haber o no tiene, definitivamente es algo que empiezo a canalizar para que el día de la filmación tengo el equipo adecuado, que entiende mi visión creativa, mi solución técnica y la manera de interactuar con el resto de los departamentos. Entonces, normalmente digo, si es un proyecto chiquito, a lo mejor voy a tener un gerente de producción, alguien que me va a estar ayudando como a coordinar esta parte, y aunque no sea alguien técnico, es quien me está ayudando a todos los schedules, a tener el equipo adecuado, a tener toda esta parte. Y mis coordinadores son los que normalmente los contrato pensando en que sea gente técnica, que entiende el proceso de cómo se va a hacer el efecto. Les pido que siempre me estén preguntando de cómo lo voy a ejecutar. Muchas veces les pregunto cómo ellos lo harían, cómo ejecutarían esto. También busco gente que sea creativa, que tenga esa dualidad creativa, y durante el proceso de preproducción trato de involucrar gente que me ayuda también en el research creativo, desde buscar referencias hasta buscar, como para poder empezar a masajear, y creo que a fin de cuentas se trata de hacer que tu equipo sientan pertenencia sobre el proyecto. O sea, que sientan que es su proyecto. Y ahí es donde también hace un poco la diferencia. Cuando tienes esa parte de tu equipo donde realmente, sea la película buena o mala, sienten que es su proyecto y se sienten involucrados, hace totalmente la diferencia y ayuda mucho al proceso al flujo. Entonces, muchas veces, de nuevo, ya platicamos una y otra vez de cada una de las secuencias, cada una de las escenas. Ellos, por ejemplo, una de las cosas que me ha servido mucho es cuando hago briefing a vendors, cuando cotizo una secuencia antes de filmar, mis coordinadores están ahí y ven cómo repito el mismo speech una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O sea, les digo, bueno, vamos a filmar, tenemos que hacer esta criatura está basada en este diseño, como se definió en el guión es así, pero esto es mi research, eso son el concept art que recibimos, yo creo que lo debemos de filmar de esta manera. Entonces, eso lo repito a lo mejor en la preproducción 25 veces, porque lo estás cotizando, lo estás discutiendo con los productores, lo estás discutiendo, y en todos esos procesos tengo involucrado a mi equipo que va a estar en el set. Yeah. Para cuando filmamos, ya se lo saben como merolicos, porque ya lo platicamos tantas veces, ya lo vimos, estuvieron en la junta con los gaffers, estuvieron en la junta con el fotógrafo, estuvieron en la junta con el director, estuvieron en todo eso, que ya lo saben a tal nivel que ellos mismos pueden resolver algunas de las preguntas que suceden en el set. O sea, si de repente, por ejemplo, la pregunta de, oye, ¿está tu witness cam en el set? ¿Está bien? Te pregunta un grip. Ya no tienen que venir conmigo a preguntarme. Ya sabe el coordinador o el data wrangler que está bien o está mal. Entonces, y esa es la otra de las cosas que yo trato de hacer los primeros días de filmación, e incluso en preparación. Cuando me hacen preguntas tontas, en el sentido de que preguntas, tienes que darles la seguridad de que puedan contestar cosas, y ese también es una navaja de doble filo, pero tienes que darle a tu equipo la seguridad de qué pueden responder y qué no pueden responder, en dónde se meten y en dónde no se meten. Y eso es parte de ese ejercicio también donde les vas dando, si son preguntas sencillas, tienes que darles a tu equipo la claridad, decirle, es una pregunta muy sencilla, esa la puedes solucionar tú. Pero cuando son preguntas de consecuencias mayores, por ejemplo, la cámara está siendo reflejada en un cristal,
Eso es un detalle importante, porque ahí es donde involucra a lo mejor un movimiento incluso creativo, que es donde yo tengo que hablarlo directo con los creativos. Entonces, Ya. a fin de cuentas, normalmente en el set, yo me vuelvo únicamente una persona que contesta preguntas creativas o que involucran altos niveles de presupuesto. Toda la parte técnica debería de ya estar súper machacada con tu Ujú. equipo. O sea, ya ellos saben perfectamente cómo hacerlo. Yo no me meto a sacar, digo, de nuevo, tratando de llevarlo a un nivel de eficiencia, casi Sí. no me meto yo a sacar un HDR o casi yo no me meto a sacar fotos de referencia o hacer obviamente un LiDAR. Yo estoy mucho más tratando de contestar las preguntas creativas o preguntas que puedan tener impacto directo sobre el proceso. Y muchas veces el director te pregunta, ¿cómo ves esta toma? Y no solamente te lo está preguntando cómo lo ves por cómo ves el green screen. O Ujú. sea, definitivamente tú te vuelves una herramienta para el director donde le tienes que dar referencia de si se va a ver bien o no al final. Y muchas veces estás más preocupado por a qué hora vas a sacar el HDR, que eso es cuando empiezas a no ser suficientemente evaluado en el Ujú. set. Y de nuevo, obviamente las producciones cambian y el presupuesto y todo cambia, pero sí creo que cuando llegas en el set, el supervisor tiene que, obviamente estás viendo que todo esté sucediendo, pero no, desde mi punto de vista, es una falla de mi equipo si yo tengo que estar preocupado que si las memorias están llenas Sí. o cosas así, ¿no? Yo me tengo que preocupar por lo que el director se puede estar preocupando y eso es Ujú. cuando funciona. Una de las cosas que platicaba con un director de fotografía muy famoso, también mexicano, Ujú. cuando platicaba un poquito de qué tanto puedes tú empujar cuando, pues sí, más que cuando hay un problema, cuando no te gusta lo que se está filmando, Ujú. como supervisor, y más que como supervisor, como jefe de departamento, donde Sí. sabes que a lo mejor se va a ver mal al final. Y este fotógrafo me dijo, mira, a mí me ha pasado con los directores más grandes y más pequeños, y tu responsabilidad es dar tu punto de vista, sea Ujú. bueno o malo, tienes que dar tu punto de vista técnico, creativo, eso es lo que espera la producción de ti, pero siempre tienes que balancearlo con, nunca debes de hacer que el director pierda su seguridad hacia lo que está haciendo. Y esa es una Ya. sutileza bastante difícil, porque sí puedes Sí. llegar y te puede tener la confianza de decir, oye, ¿cómo ves esto? O lo Ujú. mismo para ti, oye, ¿sabes qué? Tenemos que volver a hacer esta toma porque tu green screen se desaforó. Y ahí es donde tienes que tener la sutileza porque a lo mejor el director le encantó la toma anterior y Ujú. no puedes, si la vuelves a hacer, le vas a quitar su seguridad, su confidencia de Sí. lo que hizo. Y allí es donde está un detalle muy importante y esa sensibilidad que es fundamental para que el proyecto se vea bien, porque muchas veces rotoscopiar algo que salió mal es mucho más sencillo Ujú. que hacer la toma como la quería el director. Y esa sensibilidad es lo que realmente te debería tener preocupado como supervisor de efectos en un set, Claro. más que de nuevo, la memoria. O sea, deberías de ya Ujú. tener toda esa parte súper machacada, planeada, y si es posible, si la producción te lo da, pues con el apoyo necesario, ¿no? Ujú. Porque eso es a fin de cuentas lo que se necesita. De nuevo, en una filmación sencilla a lo mejor no necesitas algo tan complicado y nada más están haciendo un shot de un coche, pero Claro. cuando involucras actuación en green screen con personajes digitales, etcétera, sí se vuelve un poco más donde tú te vuelves una parte mecánica del proceso creativo, más que solamente de la referencia técnica que necesitas tener en el set, ¿no? Claro, sí, esa parte está súper, súper, súper interesante. Y sí, ese cuidado de las palabras, buscar el momento Uh -huh. indicado como para poder acercarte y decir. Y pues obviamente estás ahí para apoyar, ¿no? Obviamente todo lo que mencionas hace mucho más sentido, ¿no? En esta parte, pues tú tienes que estar, pues ahora sí que libre, ¿no? Así, sin nada en la mente para poder estar listo para entrar en cualquier momento y poder dar tu mejor Exacto. criterio posible para lo que esté pasando en ese momento. Exacto, sí, necesitas tener, y eso es justamente lo que tiene que el director estar haciendo y justamente lo que tiene que el fotógrafo estar haciendo. Claro. Su nivel de abstracción de la situación tiene que ser enfocado a crear la mejor imagen posible y no Ujú. resolver en el caso del director, si el diálogo fue el correcto
o dijo, no, para eso está el script supervisor, o si el fotógrafo estaba en foco o no. A fin de cuentas, el foquista para eso está. El fotógrafo tiene que estar viendo a lo mejor 2 o 3 cámaras al mismo. Entonces, así es como, es un poquito la relación entre nuestra función, que cada vez se vuelve más importante, y la calidad del producto final, que muchas veces está basada 80% en lo que hacemos, ¿no? Entonces, ahí es donde funciona. Y de nuevo, pasa desde el principio. Te puedo decir que ahorita que he estado teniendo entrevistas con varios directores de nuevo, y desde ese momento, o sea, son películas que a lo mejor se van a filmar en febrero o marzo. Estamos empezando, o sea, lo que me piden es, oye, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Cuáles son los posibles problemas que vamos a encontrar? ¿Cómo lo vas a...? O sea, no puedo hablar de la película, pero es una película que a lo mejor suena sencilla, pero tiene a lo mejor un 80% de consistencia en todo el proyecto, que va a ser un factor de problema. Yeah. Y el solo hecho de mencionarlo le da al director la seguridad de que, puta, este güey desde el guión ya vio que aquí había un detalle que puede darnos un problema. Y mi problema no era ni siquiera técnico. Mi problema era la actuación del personaje va a ser afectada por ese problema. Yeah. Entonces, ahí es cuando los directores dicen, quiero trabajar con este cuate. Porque desde el principio, digo, y aparte que es lo que me gusta, te das cuenta de qué son las cosas que van a afectar la calidad del producto final, ni siquiera solo en lo visual, sino incluso en la actuación. Claro. Y por eso mismo, digo, cuando una de las cosas que hago cuando filmo con criaturas, trato de filmar en lugar de tener tipos vestidos solo en gris, pues tratar de tener un personaje, un performer, un actor, o si no es actor, alguien que va a estar, pero de preferencia que siempre va a ser el mismo, va a ser consistente, y no solo en gris, porque el gris no sirve de absolutamente nada, que sea incluso a lo mejor vestido con algo similar a lo que va a ser el look final del personaje. Y eso, ese tipo de cosas son las cosas que están involucradas en la actuación, en la interacción, en todo lo que sucede alrededor, con la iluminación, con el fotógrafo, con la réplica de los actores, o sea, hay muchos factores que empiezas a entender cómo hace la diferencia en cómo tú propones tu solución, ¿no? Y eso funciona bastante. Sí, claro, está. Así que bastante. Pues ahora sí, hay que estar en todo. Sí, exacto. Sí, así como de. Es que sí, son esos. Es la suma de esos detalles lo que te dan ese plus o esa diferencia en relación a todas las posibilidades que hay, ¿no? Entonces, ahora sí que el cuidado de los detalles ahí es, ¿no? Y el poder prevenir con todo, con antelación. Oye, Charlie, eres una persona que tiene, pues ahora sí que pues hemos visto que tienes muchísimos intereses o muchas habilidades en muchas cosas. Quisiera que platicaras un poquito sobre la parte de Unreal Engine y the fellowship de Unreal Engine. Sí, fíjate que, digo, muy chistoso que lo mencionas porque ahora sí que ya ni me acordaba, Sí. pero lo que pasó ahí, que es muy interesante, obviamente sé de Unreal, sé lo que está pasando con ellos, pero no había tenido, nunca, es lo que les decía en el fellowship, Sí. ni siquiera sabía cómo se veía el icono de Unreal, o sea, nunca lo había abierto. Entonces, lo que sucede es, terminé la película We Can Be Heroes para Netflix, y Netflix me dice, oye, ahora que estás de regreso y estamos en medio de esto que fue en julio, porque yo terminé We Can Be Heroes en junio, llego aquí, estaba tranquilo y me dicen, oye, ¿te interesa involucrarte en no sabía bien qué era lo del fellowship, ¿te interesa? Y dije, sí, claro, pues ahorita no estoy haciendo nada y me da curiosidad. Me metieron al proceso y empiezo a ver las capacidades de Unreal y es increíble, Mitch. O sea, Sí. yo definitivamente, digo, el fellowship es muy interesante porque es una muy buena excusa de... Ahora sí de que yo no he ido a la escuela en 25 años, o sea, no sé qué era lo que meterte a que... Entonces, ni siquiera sabía cómo lo iba a tomar. Y digo, estoy muy acostumbrado a yo aprender mis propias herramientas. Digo, y hoy por hoy es tan democrático el aprender tus herramientas, googleas y encuentras todo. Creo que lo padre del fellowship definitivamente es esta intención que tiene Epic de realmente involucrar voces
de profesionales, no solamente estudiantes o digo, más, un poco más arriba de, porque Exacto. habíamos de todos, o sea, es muy, muy interesante esa mezcla, pero esa actitud de buscar y empujarte a aprender una herramienta de esta manera, la verdad es increíble, o sea, hats off por Epic. Pero una vez entendiendo lo que significa Unreal, es una herramienta impresionante. O sea, definitivamente todavía hay cosas que pueden ir mejorando, pero para mí me abrió los ojos de el nivel de cambio que esta herramienta puede implicar en el proceso digital. Para mí, se los he dicho a varios, es como cuando abrí Photoshop 2 hace 15, 20 años. O Ajá. sea, es una herramienta tan poderosa como cuando Photoshop abrió. Y digo, platicando con gente que ha estado ocupando Unreal, perdón, Sí. ¿cómo se llama? El otro engine. Unity. Y Unity y todo. O sea, parece que ha sido un proceso, yo ya lo vi, lo estoy viviendo ahorita en un proceso ya más maduro, pero parece que ha sido una herramienta que ha cambiado los últimos 3 o 4 años muchísimo, pero definitivamente hoy por hoy lo veo como algo fundamental del proceso evolutivo de las herramientas digitales que hay en nuestro toolbox. Yéndome para atrás, la primera vez que pensé en evaluarlo, yo hace 4 o 5 años, y ahorita que está de moda, también una de las razones por las que he estado tanto involucrado tanto en Unreal como en este proceso de entrevistas, hace 4 años, 5 años, junto con digo, un equipo, pero Paul de Bebeck, que está aquí en la Universidad de California, Sí. pude construir para Azura el que es hasta hoy el stage de LED más grande que se ha construido. Era de 27 metros por 24 metros por 13 metros. Las 6 paredes eran Gigante. completamente digitales. Sí. Es como el doble del tamaño del que ocuparon en Mandalorian. Y hasta la fecha es el más grande que se ha construido. Yo no sabía o sabía de Unity y de Unreal, y me acuerdo que leí un poco, pero dije, esto no me va a funcionar porque yo necesito irme a un nivel más bajo. Porque yo, de nuevo, preví cuáles podrían ser los problemas. De entrada, la razón por la que ocupé un LED Stage hace 5 años antes de que todo el mundo lo hiciera, digo, obviamente, y platiqué en algún momento con la gente de Gravity y de nuevo con Paul, que hicieron este pequeñito para ellos, pero todo partió del guión. El guión necesitaba una secuencia que tenía que suceder en el cielo, y de nuevo, siendo una película para China, el cielo, Heaven, no es lo que los westerns, como los llaman, o la gente del oeste, vemos. Ellos querían una abstracción mucho más complicada. Yo no me encanta filmar en blue screen, trato de lo más que se pueda no filmar en blue screen en set porque la iluminación nunca es correcta. Entonces mi razón principal de crear esta estructura era para poder tener una iluminación interactiva completamente de 360 que podríamos manipular a tiempo real, con OpenGL. Entonces, cuando empiezo a ver las herramientas Unity y Unreal, vi que no tenían bien esta conexión. El problema principal era GPI y toda la parte de triggers y toda la parte de... filmamos esa vez con una ARRI, con dos Alexa 65. Entonces, ARRI entendió el problema y pudimos conectar el shutter de la cámara con el despliegue de las tarjetas NVIDIA, con el sync de los paneles, y eso es algo que no podía hacer en esa época, y acabé escribiendo mi propio engine en OpenGL. Si hubiera tenido las herramientas de Unreal de ahorita, me hubiera ahorrado 6-7 meses de R&D, lo que hubiera podido hacer en literalmente un día. O sea, sí, la capacidad que hay ahorita para ese tipo de soluciones de set de control son increíbles, y yo creo que son 3 o 4 partes las que tienen importantes. Para mí lo más importante, lo platicaba ahorita justo con otro fotógrafo que vino aquí a mi casa, porque le empecé a explicar. Yo ya habíamos hecho una cosa en ILM, que ellos tenían el control con el iPad. De hecho, ahí tengo un rig donde puedes controlar la cámara con el Vive.
Eso ya o sea, hace 2 o 3 años lo usamos en ILM, hicimos unas cosas con eso, con este mismo fotógrafo, y le dije, güey, ya se puede hacer esto, o sea, podemos sentarnos tú y yo aquí, no estar en San Francisco en un set, o sea, podemos estar aquí diseñando movimientos de cámara, diseñando setups. Eso es una parte muy importante. La segunda parte muy importante, puedes integrar blueprints o sets del departamento de arte y los metes luego. O sea, la facilidad que hay de convertir de AutoCAD o de incluso de SketchUp, que lo ocupan mucho en el departamento de arte, la parte donde puedes importar un diseño de set 2, 3 semanas antes de la filmación, aplicar múltiples texturas, colores, aplicar iluminación fotorreal, aplicar lentes fotorreales, es a big deal. O sea, para toda esta planeación, justo para lo que te estaba diciendo, justo para lo que, donde quieres llegar al set y no tener estos problemas. Típicos problemas que tengo en el set es, de repente está muy oscuro, o tengo junto con el fotógrafo, está muy oscuro, muy brillante. No se puede iluminar bien el green. Cosas que son difíciles de prevenir, que podemos, sin que yo tenga que contratar. Normalmente tengo un equipo de previs, 2 o 3 personas que lo hacen, pero normalmente ellos están mucho más involucrados en la parte de storytelling. Aquí también podemos involucrarlo con la parte de ejecución del proceso. Entonces, la parte de previs, la parte de visualizar sets con iluminación y la parte de integrar esto a la producción e incluso a la post, es un cambio radical en nuestros procesos. Y el hecho de que yo pueda hacerlo, a lo mejor no lo voy a estar haciendo yo directamente, pero el hecho de que yo pueda manipularlo aquí con un rig, que en mi oficina de la producción pueda tener un rig donde puede venir el fotógrafo y el director y hacer movimientos de cámara, es súper importante. O sea, no para ocuparlo al final, pero definitivamente para la parte de planeación y para ir mucho más preparado al set. Y a fin de cuentas eso, o sea, de nuevo, yo lo veía un poquito nada más como entrenarme y entender qué es, y sí me abrió los ojos a una nueva herramienta que definitivamente puede ser ocupada de una manera impresionante con un equipo pequeñito, ¿no? O sea, sí me puedo sentar yo con el director y con el fotógrafo y hacer cosas que se ven bastante fotorreales, que está increíble. Sí, justo eso, me causó mucha, dije, órale, qué padre, o sea, me causó mucha, pues sí, me dio mucho gusto, porque pues obviamente como solamente 50 personas a nivel mundial podían ingresar a esa parte, pues obviamente pues te da otra visión de las cosas, ¿no? Y que me era importante saber cuál era tu visión en ese sentido, porque pues ahora sí que la tendencia que marca el real time, que obviamente hace unos años, o sea, todo el tiempo estaba presente la parte real time, ¿no? Pero pareciera ser que ahora está mucho más armado, ¿no? Hay mucho más posibilidades por esta parte de que pues, como tú dices, ¿no? Había muchísima banda de muchísimas disciplinas, de muchísimos lugares, que es como democratizar lo que lo dicen, ¿no? Democratizar el software para que no importa de dónde vengas, tú lo puedes aplicar a tu industria. Y pues es lo que está tratando de hacer, ¿no? Entonces me causó mucho, se me hizo muy padre que estuvieras metido como en esa parte. Digo, estaba interesante cómo llegaste como de rebote, pero está padre. Sí, no, la verdad es que sí es, o sea, de nuevo, la intención de Epic de hacer esto y por el otro lado, la herramienta que tienen es increíble y como dices, es cómo puedes integrar los diferentes departamentos ahora, la parte interesante de esto es que, de hecho, quien lo estuvo ocupando más los años anteriores, Unreal, y quien lo evolucionó, muchas veces lo hacía desde el departamento de arte. Y yo lo he vivido mucho. El departamento de arte hoy por hoy hace mucho más 3D printing, mucho más fotogrametría. O sea, ellos construyen, y lo he vivido en los últimos 5 años, todos los proyectos que he estado involucrados, muchos de los props, muchos de los sets son creados en la computadora y hacen 3D printing, ya sea 3D printing con proceso aditivo o CNC, y empiezan a construir las cosas. La belleza de esto es que ellos fueron los que empezaron, pero ahora yo puedo involucrarme en el proceso donde si me hacen un asset, me crean un asset en Alembic que funciona en Unreal, texturizado fotorreal con fotogrametría, con Agisoft, que ellos ya lo están haciendo, ese asset yo lo puedo ocupar para previs, para postvis, e incluso lo puedo mandar al vendor para ejecutar. Esa conexión
la verdad es que no existía ni en Avatars, ni en estas películas que han implementado procesos digitales completos. Es muy difícil conectar el proceso práctico de planeación con el proceso final de post. Y una de las cosas que yo les decía, digo, porque te dan como una idea de lo que tienes que hacer. A mí lo que me interesaba, por ejemplo, en mi proyecto del fellowship, era, a mí me interesa mucho personalmente poder comunicar conceptos a través de la herramienta, porque yo no dibujo bien o no, o sea, tampoco sé modelar bien y muchas veces cuando tengo que explicar un concepto abstracto al director o al productor, he tenido la suerte de que puedo contratar departamentos de arte, o sea, puedo contratar las dos últimos proyectos, no es cierto, nada más el proyecto anterior puedo contratar a ILM Art, y la verdad está increíble, pues tienes a los mejores artistas y te hacen los mejores bocetos, y te cuesta cientos de miles de dólares. Sí, claro. En el proyecto anterior tuvimos a ASC, que es una compañía aquí en Los Ángeles, y a Rodeo nos hizo concept art, no me acuerdo qué tercera compañía nos hizo concept art, y pero incluso para yo poder brifear a los departamentos de arte, muchas veces pues googleas y bajas herramientas y la fregada. Ahora puedo yo crear con el marketplace que tienen, con todo, puedes crear los conceptos. Y parte de mi idea era en el fellowship con el resultado, yo quería agarrar stills de referencias, mood boards, y crear una pieza basada en un mood board que hiciera en 3 o 4 días. Y lo pude hacer, o sea, realmente compras assets en el marketplace, lo pones la iluminación que quieras, hice motion capture aquí en mi casa, con Kinect, y pude hacer una pieza de previsualización que tenía mucha conexión con lo que quería comunicar, ¿no? Y eso te digo, es como súper valioso. Es como digo, la ventaja que nos dio Photoshop cuando podías hacer un pequeño collage, pero ahora ya lo puedes hacer en movimiento, con timing, etcétera. Entonces sí, la verdad está increíble esa herramienta y muy recomendable a todos los niveles que puedan entenderla y estudiarla. Y la verdad es que es complicado porque creo que la interfase no está del todo bien diseñada para ser amigable, pero tampoco es ciencia del otro mundo. Definitivamente es una herramienta que no es difícil de aprender, ¿no? Nuke es mucho más difícil, definitivamente. Sí, no, pues está, qué padre, Charlie, porque sí está bastante interesante y pues sí, no, a veces falta esta parte, ¿no? De sí puedes tener todo el equipo que tú quieras, pero tú necesitas expresarlo, ¿no? Tú necesitas como meter manos o a veces dices, hazle un poquito más así y como pues tienes que dar la instrucción, pero tú quieres mostrar esa idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está súper. Sí, en el proyecto anterior con Robert Rodríguez tuve que hacer un stop motion para explicar una de las criaturas. Exacto, sí. Y definitivamente me quitó mi tiempo, muy interesante, pero no es exactamente lo que queríamos, pero ayuda. Y siempre trato de ocupar estas herramientas como para poder explicar incluso el proceso esto era el proceso de lo que le llaman los estudios R&D, cuando haces el look desde el principio. Y fueron 6 meses antes de la filmación, empezamos a discutir cómo se iba a ver esta criatura. Y me acuerdo, contratamos a Tippett y contratamos a ILM y contratamos Hybrid para hacer diseño. Y no le estábamos pegando y yo creo que entendí lo que quería Robert y lo acabé haciendo con un stop motion. Digo, ya verán la criatura cuando salga en enero. Pero, y digo, evoluciona. Claro. Pero si ves el proceso, que muchas veces es difícil de verlo porque todo esto acaba en volts, pero el proceso de lo que nos hizo concept art a cómo cuando pudimos ver algo físico moviéndose, a cómo ya se ejecutó al final por Weta, ese proceso creo que se va a superacelerar cuando los supervisores y los concept artists tengan más acceso a Unreal, definitivamente. O sea, es algo que está increíble. Sí, no, ahora sí que lo que nos espera está así increíble. Oye, Charlie, y bueno, así brevemente me interesa como bastante esta parte de los orígenes de Charlie. ¿Cómo es que llegas a esta parte de ok, pues obviamente pues la vida te va como llevando por caminos y te va formando, ¿no? Pero pues, así, ¿cuáles son los orígenes de Charlie? ¿De dónde viene y cómo es que termina siendo esta parte de la supervisión? Pues mira, yo empecé, de entrada
mi padre es un científico, es astrofísico. Entonces siempre desde chico había tenido acceso a telescopios y mi papá hacía mucho, ya no hace más de eso, pero astrofotografía, que es sacar fotografías del cielo, Ok. donde tienes que ocupar exposición de larga, o sea, porque obviamente es muy oscuro, entonces tienes que dejar la altura. Y la otra cosa interesante que pasa es que tienes que tener movimiento, porque como el cielo se está moviendo, tienes que ir traqueando el movimiento del cielo. Al principio, cuando yo tenía 6, 7 años, pues lo hacía manual y después mi papá metió servos, o sea, había Ya. equipo y entonces hace el movimiento. Prácticamente es un motion control pequeñito. Sí. Entonces, desde chavito empecé a entender muy bien la parte de exposición, de fotografía, obviamente todo eso era en película, Ujú. y la parte de control de cámaras. Cuando yo estoy casi seguro de que voy a ser científico, eh, empiezo me enamoro mucho de todas estas visualizaciones que hacía Carl Sagan en Cosmos y toda esta parte de cómo visualizar conceptos no fáciles de comunicar a través de imágenes. Y Ujú. obviamente es una época fuerte de todo esto porque son prácticamente los 80s, entonces está Cosmos de Carl Sagan, pero también está Spielberg haciendo cosas súper interesantes de visualización. Obviamente Star Wars, o sea, y Ujú. en México que teníamos Star Wars, me acuerdo mucho que pasaban mucho los making ofs de Star Wars y de Historias sin fin, Ya. donde ves cómo aplican justo métodos muy locos para comunicar movimiento de nubes o para comunicar en Historia sin fin, si la han visto, pues de repente hay un viento gigante y entonces empieza a mover el set y Atreyu está colgado, pero como la cámara está puesta junto con ellos, pues se Ujú. siente Entonces todos esos trucos no solo me llaman la atención, pero los entiendo perfectamente incluso de chavito porque tienen hasta cierto punto la misma relación que la astrofotografía. De hecho, la ventaja que tienes o sea, de repente digo, bueno, pues es medio a tiempo real, porque lo que tienes en astrofotografía no puedes saber, y en esa época no puedes saber qué pasaba hasta 2 días o 3 días después de que revelabas, ¿no? Ujú. Entonces, como siempre, como todos, pues empezábamos a hacer, digo, yo no tenía acceso a cámaras de cine ni de 8 ni de 16 en esa época, pero Ujú. pues definitivamente con los juguetes, pues hacías tus pequeñas historias y empiezas a entender de que puede ser locura y media, ¿no? Para cuando estoy en la prepa, que entró al TEC de Monterrey, tenían un laboratorio de multimedia, y estás hablando del 96, 97, Ya. y empezaban a meter máquinas que se llamaban Silicon Graphics en esa época, que son los equipos que tenían aceleración gráfica, que antes de Ujú. eso las Macs no tenían nada de eso. Entonces yo me empiezo a meter mucho al software de 3D, porque me encanta la parte de poder visualizar, y consigo una beca en el TEC para terminar la prepa, donde les Ujú. hacía pues visualizaciones en Stills o en QuickTimes al maestro de matemáticas para hacer secciones cónicas entonces hacía pequeños 3Ds y hacía eso. Entonces me empieza a llamar mucho la atención la parte de comunicar conceptos a través de las imágenes y entiendo mucho la mecánica de cómo las imágenes pueden, digo, suena trillado, pero comunicar más de 1000 palabras, ¿no? O sea, un Sí. estilo puede ser gráficamente muy interesante. Descubro Photoshop en que versión 1.1, 1.2, no tenía ni layers ni nada, y me da Ujú. el mismo sentimiento que con Unreal, o sea, el Ujú. poder que puede tener esta cosa es increíble. Entonces, empiezo a aprender todas esas herramientas, empiezo a aprender en esa época Alias, que era el software que acabó siendo Maya después, en Silicon Graphics. Empiezo a entender la ventaja que tenía Alias o una máquina Silicon Graphics contra la Mac era que tenías double buffering, tenías tiempo real. Ujú. Entonces, antes de eso, pues cada que rotabas tu cámara se vería como cuadritos y eso podías tener una visualización a tiempo real a 30 cuadros por segundo o no sé cuántos, a lo mejor 15 cuadros por segundo, pero de nuevo te ayudaba tu creatividad a entender los volúmenes mucho más fáciles y de nuevo me conecta a cómo la tecnología te ayuda no solamente a ser más eficiente, pero a entender ese mundo virtual que hay adentro de la computadora, ¿no? Entonces me empiezo a clavar mucho y algo que pasa es que SGI y Alias, que se convirtió en Maya, no tenía mucha gente que hablara español que supiera ocupar su software, entonces les empiezo a dar demos
de estos softwares en Latinoamérica. Entonces me empiezan a viajar, estaba en la prepa todavía, y me empezaron a viajar a Argentina y a Brasil y a esto, a dar demos. Entonces de repente me iba un fin de semana a hacer esto y me pagaban, entonces súper bien. Y con la lana que junté, acabé comprando uno de estos equipos con una licencia y pues es la historia de cómo abrió Olin allá en México. Eso fue en 97, una cosa así. Abrimos con un par de estaciones de trabajo. En esa época, de nuevo, valían 20, 30 mil dólares. Y creamos como los primeros pininos de hacer CGI allá en México. Y empiezo pues a entender mucho más del proceso también de venta, ¿no? De cómo funciona la parte de comerciales, cómo funciona pues el hecho de que no solamente puede ser un laboratorio en una escuela, sino tienes que tener ese servicio de un cliente que te está pagando y darle lo que necesita. Y ahí es donde empieza un poquito el proceso de entender pues esa parte de producción, esa parte ejecutiva del proceso de cine, que es a fin de cuentas tener tu empresa y entender cómo puedes vender todos estos servicios, ¿no? Y pues de ahí ya lo demás es un poco historia de Olin, empieza a crecer y de nuevo yo empiezo a buscar cosas aquí en Estados Unidos por el 2005, 2006 y empiezo a promover los servicios de supervisor del facility aquí en Estados Unidos, y eso lo hice por más o menos 8 o 10 años. Y hace 5 o 6 años empiezo aquí a dar servicios de efectos a comerciales y a series de tele y cosas así. Y últimamente, pues sí, los últimos 5 años, y yo creo que van a ser un rato más, estoy 100% dedicado a normalmente un solo proyecto de largo plazo y proyectos que tengan estas complicaciones. Me he identificado aquí en los estudios como alguien que puede ayudarle a los directores a planear en tiempo y en presupuesto un proyecto que tenga algún factor de complicación, ¿no? Y pues sí, más o menos eso es el timeline. Sí, pero pues ahí justamente pasaron como 25 años, ¿no? Exacto. Son 25 años de ver tu vida pasando. Sí. No, pues está increíble, pues. Está muy padre, Charlie. Oye, ¿y qué crees que, pues obviamente, pues durante toda esa trayectoria, pues obviamente sabemos que Olin es un punto de referencia, ha sido un punto de referencia y obviamente ha sido esta empresa que ayuda muchísimo a muchísima banda a moverse alrededor del mundo. ¿Qué dirías que a ti es lo que te ha ayudado para poder desempeñarte con las producciones de alto nivel? O sea, ¿qué es lo que te preparó? ¿O qué es lo que consideras que te ha preparado más para poder responder a ese tipo de producciones? Pues sí, mira, en general una de las razones por las que abrió Lean en 96, 97, era porque después de estar dando estas demos en toda América Latina, me di cuenta de que no había un solo lugar que tomara en serio la producción de contenido digital. Digo, estás hablando hace 25 años. Sí. Entonces, eso fue lo que dije, bueno, pues definitivamente tiene que haber un lugar, y empecé a investigar qué era lo que definía un lugar de producción. Digo, de nuevo, en esas épocas ILM a lo mejor tenía 30 gentes o 25 gentes, y o sea, de los 90 hasta 95. Entonces, era relativamente sencillo entender cómo podías organizarte para crear contenido. No que fuera fácil, pero era sencillo investigar, incluso sin internet, todo eso, cómo funcionaban estas compañías. Entonces, de ahí el hecho, o sea, yo creo que lo que Olin nos dio a todos en el proceso de crecimiento es la seriedad que hay de tener un proceso que trata de copiar los procesos o trata de replicar los procesos que hay en otros lados, que eso es muy importante porque a fin de cuentas, digo, ahorita ya es más común y es mucho más democrático, pero de nuevo, regresando a los inicios, no era muy claro cómo funcionaba un pipeline de producción para crear un comercial digital, ¿no? O sea, estamos hablando en épocas donde no podías darle play a video adentro de la computadora, lo tenías que bajar cuadro por cuadro y, o sea, ese tipo de procesos donde eran bastante oscuros y bastante difíciles de entender. Entonces, en los inicios eso fue lo que Olin dio, juntó a un grupo de gente que le gustaba y entendía y apreciaba cómo buscar estos procesos. Y eso siempre fue mi filosofía, o sea, generar el contenido, pero aparte tratar de crear la infraestructura que funcionara para crear este tipo de procesos. Y a mí personalmente, pues obviamente me dio
los fundamentos para entender muchos de los procesos. O sea, en Olin tuvimos Film Out, que ya no se ocupa, tuvimos Scanning, tuvimos todo el sistema de proyección, todas esas cosas que mucha gente, o sea, coloristas allá en México o sea, pasaron por Olin y evolucionaron todo este proceso y entiendes, o sea, yo entiendo espacios de color y lookup tables por Olin y también entiendo motion control porque Olin tuvo motion control en el 2004, 2005 y entiendo motion capture porque Olin tuvo motion capture, o sea, casi todas las herramientas que se ocupan en un proceso Olin las ha tenido y las hemos implementado y las hemos ocupado para el proceso de producción y eso es lo que creo que ha dado pues, al resto de la banda, ¿no? O sea, nosotros teníamos, mientras todo el mundo estaba haciendo Combustion, nosotros teníamos Shake y mientras todos empezaron a pasar a Shake, nosotros compramos Nuke, fuimos los primeros que tuvimos Nuke, los segundos que tuvimos Flame Inferno, entonces como que siempre ha tratado de estar en esa vanguardia y eso a fin de cuentas ayuda a la industria a crecer, sobre todo en una época donde no era democrático, donde todo esto era, o sea, no solo que no tuvieras el dinero para comprarlo, sino era el tema de que ni te pelaban. O sea, las compañías que generaban esto o generan este hardware y software, la verdad es que eran tan chiquitas y tan verticales que la verdad si hablabas de una compañía en México, pues no te pelaban. Entonces nosotros tuvimos RenderMan, fuimos los primeros clientes de Pixar en Latinoamérica durante 10 años, una cosa así. Y tener acceso a Shading Language es lo que me hace ahorita poder escribir shaders para Unreal. O sea, cuando vi los árboles de Unreal dije, no, a ver, ¿cómo escribo un shader? O sea, eso es lo que hay que... Entonces, la verdad sí es pues es lo que aprendes y es lo que pasa o lo que debería suceder en cualquiera de las empresas con las que trabajas, ¿no? Y es lo que también busco cuando incluso yo trabajo en un proyecto. O sea, trato de entender del proceso de un director de arte, de un diseñador de producción, incluso de los vestuaristas y cómo apoyar ese proceso, porque es la parte donde vamos evolucionando. Si no, te aburres de lo que estás haciendo y sigues haciendo lo mismo una y otra vez, ¿no? Entonces, ese es el proceso que creo que es interesante, que Olin nos ha dado un chorro y que creo que debemos de seguir buscando en todos los lugares donde trabajemos. Claro, sin duda. Oye, Charlie, y por ejemplo, pues obviamente con toda esta experiencia y ahora, hoy en día, pues con todos estos proyectos que has tenido oportunidad de trabajar, pues ahora sí que en Hollywood, ¿cuál dirías que ha sido, pues ahora sí que el mayor aprendizaje que te ha dado, pues ahora sí que hoy en día donde te encuentras, estar como en esta industria? ¿Cuál ha sido el proyecto que me ha dado más aprendizaje o en general cuál ha sido el mejor aprendizaje? Exacto, en general digo, porque obviamente de todo aprendes, ¿no? O sea, de todo te llevas a algo, de todo... ¿Hay algo así que digas, esto me ha marcado un poco? No lo sé. O sea, digo, una de las cosas que fue muy interesante para mí, digo, obviamente en el proceso de Lean, trabajando 20 años para la compañía, me dio mucho conocimiento de cómo crear equipos, que es una parte fundamental de un supervisor o de un director. A fin de cuentas, lo que hacemos es crear equipos que trabajan y que funcionan orgánicamente. Y sigue siendo mi trabajo. O sea, cuando contrato un vendor, un facility, entrevistar al supervisor del facility, al supervisor de animación, al comp supervisor, o sea, es parte de ese proceso. Entonces, definitivamente eso es algo que me ayudó a largo plazo, pero una de las partes interesantes que sucedieron cuando fui a hacer Asura a China, el tema de la comunicación, del lenguaje, perdón, del idioma, fue un proceso muy interesante, porque obviamente siendo mexicano, pues mi inglés no es el mejor, y sobre todo cuando empiezas a tener que discutir temas no concisos, temas mucho más abstractos, donde tienes que ocupar un lenguaje que no es necesariamente, pues o sea, no puedes, con un director americano, pues no hay palabras que puedas ocupar de se ve chingón, pues no, o sea, ¿cómo desarrollas el lenguaje creativo? Entonces, una de las partes que me llamaron la atención cuando voy a trabajar a China es que me doy cuenta de que el idioma no es una parte fundamental, sino es la comunicación. ¿Cómo te puedes comunicar con
con el resto del equipo. Y digo, en esa película eran miles y miles de gente, o sea, eran cientos de cabezas de gentes que después se bajaba a otros literalmente miles de gentes. Pero a fin de cuentas se vuelve el inicio. Y una cosa que pasó, digo, el director en esa película hablaba perfecto inglés y nos comunicábamos muy bien, pero tenía 2 de los directores de arte eran 100% chinos que no hablaban inglés. Y creo que con ellos, digo, el resto del equipo eran de Nueva Zelanda y con perfecto inglés. Y me di cuenta que de pronto tenía mejor comunicación con los directores de arte chinos que con el director de arte de Nueva Zelanda que trabajó en Avatar y todo esto. Okay. ¿Por qué? Porque, y discutíamos, tienen un acento muy fuerte los neozelandeses, de repente, o sea, en Aries tienen acentos muy, no es cierto, es australiano. Ya. Es bien neozelandés. Tiene un acento súper pronunciado. Y en algún momento en una junta, volteé y le dije, ¿sabes qué? Creo que no te estoy entendiendo nada. Y me contestó, ¿sabes qué? Creo que no te estoy entendiendo absolutamente nada. Yo tampoco de lo que estamos hablando. Y lo que sucede es que, y digo, todo en cordialidad y súper divertido, súper padre, pero lo que te das cuenta que lo que importa es cómo comunicas el proceso. Y regresando a lo de Unreal y regresando a la previsualización, lo que pasaba con el equipo chino es que realmente nos preocupábamos de podernos comunicar bien, comunicar las ideas correctamente. Siempre que tenía juntas con ellos, llevaba una buena, o sea, impresos, todo lo que pudiera para comunicar mis necesidades, y empezaron ellos a hacer lo mismo. Entonces, los gestos se volvían muy importantes, porque empezábamos a hablar con gestos. Teníamos traductores, obviamente, pero de pronto le empezábamos a ganar el traductor, nos empezábamos a comunicar con señas. Y ahí es donde me cayó el 20 de que eso funciona no solamente cuando estás en un ambiente tan, no hostil en el mal sentido, pero tan diferente con un idioma de que realmente no hay manera en la que yo pueda entenderlo más que por las ideas y por las señas y por los ojos y la cara. Pero lo mismo pasa cuando estás aquí con alguien, o lo mismo pasa cuando hablo en español con un director. O sea, lo que importa es qué tanto le vas a dedicar para que tus ideas sean bien entendidas por la otra persona. Y de nuevo, en nuestro trabajo, parte de mi trabajo, de nuevo, el fotógrafo lo hace, el diseñador de producción lo hace hasta cierto sentido y el director lo hace todo el día. Comunicamos cosas abstractas, cosas que mucha gente en el proceso no va a entender o no se van a imaginar. Y el hecho de dedicarle un 20%, 30% de tu tiempo a asegurarte que todo el mundo entiende perfectamente lo que estás tratando de ejecutar, creo que para mí me ayudó mucho a cambiar mi estrategia de trabajo, a asegurarme de que todo mundo, o sea, dedicarle 20, 30%, ahí lo hacía por necesidad, pero ahora lo hago como parte de mi régimen. 20% de mi tiempo es asegurarme que todo el mundo está claro de lo que estoy tratando de ejecutar en cualquier punto del proceso. O sea, puede ser en la visualización, en el concepto, en la filmación o en la postproducción, porque de nuevo, con los vendors, estás trabajando en muchos lugares del mundo y cuando mando notas al facility, asegurarme de que esas notas sean lo más comunicativas posibles, lo más claras, hace la gran diferencia entre tener 3 versiones, 4 versiones o 35 versiones de un shot, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde me abrió un poquito el sentirme seguro de que mi acento, mi lenguaje, no necesariamente es un factor. Lo que es un factor es qué tanto estás dispuesto a comunicar y bueno, tratar de hacerlo de la manera en la que consideras que va a funcionar lo mejor para el proceso, porque no todo el mundo recibe la información de la misma manera, ¿no? Pues sí, creo que ese fue un momento muy interesante donde entendí que parte de mi trabajo es comunicar y es fundamental para poder hacerlo bien, ¿no? Claro, vale, qué padre, pues sí. Sí, es un buen punto, porque sí tenía mucha curiosidad de justo eso que acabas de mencionar, ¿no? Pues como un país que, pues obviamente va a haber banda que va a hablar inglés, ¿no? Pero pues en su mayoría, pues, pues sí. no va a tener chance para todos, ¿no? Y lo ves, o sea, lo platicaba ahorita con una productora de un proyecto nuevo que estoy viendo. Lo mismo sucedió cuando me fui a filmar 1 año y medio con Robert a Austin. Texas, yo nunca había vivido en Texas, me tuve que llevar a gente a vivir a Texas. El calor, o sea, todos son factores. Claro. Y parte del punto es generar un ambiente de un equipo de trabajo que entiendan
bueno, que hay que hacerlo y hay que hacerlo así y asegurarte de que estén cómodos, asegurarte de que entiendan el concepto y que, o sea, todo ese proceso que incluye las cosas tan sencillas como vas a vivir a gusto en Texas, vamos a filmar con calor, vamos a filmar con frío, vamos a filmar o sea, realmente se vuelve parte de tu trabajo como supervisor, ¿no? O sea, asegurarte de que el proceso, porque digo, de nuevo, filmas a lo mejor en el desierto de los leones a las 2 de la mañana y pues son procesos tensos de trabajo donde tienes que tener de alguna manera pues el control Ujú. y asegurarte de que funcione bien, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte de comunicación que es como interesante e importante, que luego no la tenemos tan claro lo importante que es, ¿no? Claro. Oye, Charlie, y ahora sí que haciendo un análisis y retrospectiva de la vida, este, pues ahora sí que con toda esta experiencia que has tenido, pues, qué podrías decir? Digo, no que sea el camino corto, pero ¿cuáles podrían ser como, ok, yo quiero ser como tú, yo quiero ser supervisor de efectos visuales? ¿Qué consejos le darías a esa banda que quiere como llegar a ese lugar? O sea, ¿cuál podría ser como, pues más o menos como el camino? Sí, yo creo que, o sea, obviamente son muchas cosas. Yo creo que a lo mejor hay tres. Creo que esa parte de comunicación y la parte que incluso tú mencionabas de aprender no relacionarte, pero a comunicarte, que fue una de tus primeras preguntas, de que si vienes del estudio, de trabajar en la máquina, estar en el set, pues es una parte donde tienes que desarrollar Ujú, tu método de comunicación, ¿no? Que es muy importante. Pero aparte de eso que ya discutimos ampliamente, creo que es importante también tener el proceso creativo eh, eh, ágil o al menos activo. ujú, Definitivamente yo recomiendo, e incluso casi toda la gente que contrato y aunque suene ridículo, pero a ver, y una de las preguntas que les hago es, ¿qué tan creativo te consideras? O sea, ¿eres ujú, una persona creativa? Y entonces normalmente la pregunta que me responde, bueno, ¿qué consideras creativo? Y es una buena contestación. Y ujú, empezamos a platicar de lo que definimos como creatividad. Para mí puede ser muchas cosas, puede ser que pintes, que esculpas, que veas películas, pero para mí la parte importante es que tienes que estar constantemente siendo bombardeado de visuales. O sea, creo que un supervisor de efectos tiene que estar constantemente involucrado en museos, en películas, tienes que balancear esa parte de tu cerebro porque en algún momento tienes que darle mucho más peso a la parte creativa y visual que a la ujú. parte técnica, porque eso es la parte donde muchos supervisores no pueden apoyar el proceso. Y creo que es súper importante. Entonces, mi recomendación es, no dejes, o sea, es muy padre meterte a estudiar Unreal y es muy padre meterte a saber qué es lo que hace Maya últimamente y es leer los blogs, Ujú, pero es tan importante el entender cuál es la diferencia entre una paleta de colores renacentista o una paleta de colores vanguardista y poder entender cuáles son tus paletas de colores favoritas, cuáles son tus lentes favoritos, saber fotografía, todo eso, sobre todo porque te va a ayudar a agilizar el músculo visual, que es donde ujú. yo veo muchas veces, no solo en la gente que contrato, pero en la gente que hace efectos, tanto artistas desde el artista de roto hasta el supervisor, Ujú. incluso directores, incluso fotógrafos, de repente te das cuenta de que no están agilizando eso y se vuelve muy mecánico el proceso y se vuelve aburrido y la gente de repente dice, ¿por qué no me gusta este compuesto? ¿Por qué no me gusta? Y hay muchas veces o sea, hay muchas veces que cuando estoy analizando un compuesto, simplemente, o layouts, tuve muchos detalles en la última película con layouts, porque le decía, Ujú, sigue regla de tercios, sigue patrones de composición y les mandaba patrones de composición creativos. ujú. Y esa parte es la que creo que puede ser un muy buen músculo y te puede dar un valor agregado a casi cualquier nivel de la cadena alimenticia de los efectos visuales, ¿no? Y creo que el último, hablamos de comunicación, hablamos de esta parte artística y el último es la parte, pues sí, tienes que estar a la vanguardia de tecnología, tienes que entender que es nuevo, no te tienes que Ujú. oxidar, no tienes que quedar como que, la manera de hacerlo es esta, siempre como tratar de buscar la manera en la que se puede ejecutar de una mejor, de un mejor método lo que estamos haciendo. No tienes idea, hace 4 años
todo el mundo me decía, ¿qué mamada es esto que estás haciendo con los LED screens? ¿Para qué haces un LED? Sí. ¿Para qué haces $3 millones? Y le digo, bueno, tengo mis razones son estas. Claro. Y bueno, y ahorita todo el mundo lo quiere hacer y todo el mundo lo está poniendo y tengo llamadas cada semana con gente desde compañías grandes hasta changarros que quieren poner su LED stage y que les den mis notas, ¿no? Y es un poco eso, es un poco imaginar cuál es una solución y tener la capacidad de ejecutarla. Esa parte es como esa parte técnica donde no solamente saber dónde están los botones, sino es como poder aplicar la tecnología de una manera interesante. Entonces te digo, yo creo que esos tres, si los vas manejando y balanceando, es lo que te puede ir poco a poco a hacer creciendo y es lo que espera una producción, ¿no? De ti, de un director, de un fotógrafo, cualquier cabeza de departamento, es cómo te vas a comunicar con el resto, qué tan creativo y visual para su película vas a hacer y que también manejas la técnica. A fin de cuentas, alguien más va a mover la grúa, alguien más va a prender las luces, pero pues el fotógrafo tiene que decidir qué tono de luz, qué cuadre, o sea, esa parte es la que más le evalúan. Obviamente tiene que saber de qué está hablando el lente y el director también lo evalúan ahí, pero lo que más le evalúan es la parte visual y la parte creativa y lo mismo a nosotros. O sea, y lo que más vale de un artista digital es no solamente cómo maneja la herramienta, eso se asume que lo va a hacer, sino que tanto lo puede aplicar de una manera creativa y visual, ¿no? Sí, claro, ¿no? A final de cuentas la herramienta solamente es el medio, ¿no? Y va a ir cambiando, y va a cambiar en 10 años, 15 años, 20 años, o sea, quién sabe si vamos a estar haciendo compuestos en Unreal en lugar de Nuke, y tienes que adaptarlo, pero lo que vas a mantener es tu concepto, ¿no? Claro, sin duda. Oye, Charlie, pues ya estamos casi en la parte final. ¿Qué sigue para Charlie? Pues ahorita estoy viendo proyectos, la verdad es que está muy padre. Yo creía que iba a estar como medio muerto, pero la verdad es que pues me llama mucho la atención y me da mucho gusto que Hollywood y el resto del mundo empezó a andar antes de lo esperado. Hay proyectos bien padres para el próximo año. Entonces yo ahorita estoy a punto de cerrarlo, con mucho gusto les avisaré. Yo creo que esta semana me entero. Pero la verdad es que va a ser una sorpresa. Dejé un par de proyectos muy padres para hacer Okay. Y me da mucho, la verdad, estoy muy entusiasmado si sucede, porque la verdad es que es un director que admiro mucho y es un proceso que tengo muchas ganas de vivir. Y es regresar, llevo 2 películas muy muy grandes, o sea, Sura y We Can Be Heroes fueron proyectos muy grandes, intensos en efectos visuales, y este es un proyecto, tuve que decidir entre un proyecto de nuevo así y un proyecto un poquito más de autor, y decidí un proyecto de autor con todas sus complicaciones. Entonces pues bueno, espero eso y estaré trabajando en eso. Yo creo que no es un proyecto tan largo, pero al menos los primeros 6 meses del siguiente año, 7 meses del siguiente año. Ok. Charlie, la última. ¿Qué motiva a Charlie? Híjoles, pues, el cine me gusta mucho aprender. Entonces, definitivamente me motiva en el día con día. Me emociona el poder aprender y crear cosas que inspiran a la demás gente. O sea, eso me encanta. Y cuando puedo hacerlo en el set y la gente se impresiona y le gusta y la verdad es súper divertido. Entonces eso me llama mucho la atención. Ahora, regreso a lo mismo. Por eso también me gustó aprender Unreal, por eso me gusta desarrollar software, por eso me gusta, o sea, me gusta porque me gusta crear cosas que comparto. Es una de las cosas por las que no me gusta cocinar a mí solo, me gusta cocinar para la otra gente, no me gusta cocinar para mí. Entonces, eso me motiva mucho crear y aprender nuevos métodos. Y es creo que muy importante cuando haces lo que haces con una buena cantidad enseñando, pero una muy buena cantidad aprendiendo y aprendiendo del proceso, ¿no? Y eso me motiva mucho. Me doy cuenta de que esto es una boca de lobo. Nunca vamos a saber todos los procesos, nunca vamos a saber todo. Siempre va a haber una sorpresa, como decías, pero no estoy hablando de sorpresas relativamente mínimas que pasan en los sets, o sea, conceptos y looks. Y siempre hay una exploración bastante padre que podemos hacer y eso me inspira muchísimo, ¿no? Definitivamente es muy divertido. Qué padre, Charlie. Pues, Charlie, pues muchísimas gracias por así que por este tiempo, por compartirnos así que estas experiencias sin duda sumamente valiosas. Muchas gracias, Charlie. Gracias a ustedes y pues mucho gusto y pues bueno, hasta la próxima.